que nuestros conceptos estén bien, que sean mejores que los de Él, pero siempre hay que mantener la serenidad, no querer imponerlos. Nelson Mandela dijo: aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Pensar con valentía nos invita a afrontar nuestras creencias, a no ser temerosos de lo que los demás puedan creer. Si vivimos pensando que los demás nos van a rechazar, que vamos a fracasar en la vida, no podemos continuar. Comenzamos a tener un pensamiento cobarde, y pensar con valentía nos hace querer enfrentar nuestros miedos internos. Aquí algunas preguntas de autoevaluación nuevamente. ¿Qué miedos internos me impiden alcanzar una mente valiente? ¿Temo perder poder, imagen o reputación? ¿Cuestiono o acepto las ideas de otros? ¿Es muy importante lo que piensan de mí los demás? ¿Creo en mi capacidad racional? Muchas gracias. Bueno, siguiendo, tenemos los pensamientos perseverantes. En nuestra mente siempre hay una batalla interna entre persistir y concretar una actividad para alcanzar un objetivo, o contra posponer y dejar de hacerla. Esto significa que cuando nos imponemos un objetivo, tenemos una tarea determinada, muchas veces iniciamos esa tarea, pero luego nos viene a la mente, falta tiempo, puedo postergarla, pasamos al día siguiente o más adelante. Otras ocasiones podemos iniciar y terminar, pero muchas veces pasa que no le ponemos el empeño suficiente y no lo hacemos lo suficientemente bien. Si nos ponemos a pensar en una semilla, esta semilla en un terreno fértil podría dar brotes. Si le cuidamos perseverantemente, ¿verdad?, le cuidamos a esta semilla, a este brote, más adelante puede dar frutos. Si nos comparamos con las plantas, otra vez con la naturaleza, nos daremos cuenta de que nosotros tenemos una virtud que es la perseverancia, pero que tenemos que despertarla. A lo mejor la llevamos a cabo de vez en cuando, pero no siempre. Eso significa que tenemos que practicar, que tenemos que aumentar esas ganas de terminar siempre lo que empezamos. Pensar con perseverancia es una disposición mental fuerte, implica no rendirse, es pensar con determinación de ir paso a paso en el camino de nuestro mejoramiento interno. Es lo que les decía recién, es como enfatizar lo que le estaba diciendo anteriormente. Lo contrario de pensar con perseverancia es pensar con pereza. Para Sócrates, la pereza de acción era uno de los principales pecados capitales. Él decía que no solamente una persona que no hace nada es perezosa, sino también la que pudiendo hacer algo bien o mejor no lo hace. La pereza actúa internamente en nuestra mente primero, para luego en forma externa paralizar nuestras acciones. Una autoevaluación continua consiste en hacernos algunas preguntas en nuestro interior. ¿Revisas constantemente tu forma de pensar? ¿Crees que estás en modo on o en modo off? ¿Qué haces para evitar la pereza? La primera pregunta que dice,
si revisamos en forma continua, es la autoevaluación, la forma de cambiar nuestra forma de pensar en todo momento, llevar a la práctica una vez que identificamos que podemos estar siendo como perezosos. La segunda, en cuanto al modo on y off, es darnos cuenta, ser conscientes de que en nuestra mente nosotros tenemos la perillita del switch que es para encender nuestros pensamientos. Pasar del modo on al modo off depende de nosotros. Para evitar la pereza, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Llevar a la práctica. En todo momento evaluarnos y llevar a la práctica eso. Es necesario tomar el control de nuestra mente, apagando la apatía mental y encendiendo la perseverancia de pensamiento. Entonces, como les decía, esta virtud de perseverancia solamente puede activarse si nosotros nos proponemos eso. Ahora pensar desde la serenidad. En la imagen tenemos un ejemplo de lo que sería la serenidad. Si tomamos un recipiente con agua y arena, la agitamos continuamente, el agua produce que la arena se mueva y entonces el agua se torna marrón, turbia, no se puede ver nada a través de ella. Dejamos de agitar y entonces el barro empieza a sentarse y el agua se pone clara. Pues nuestros pensamientos en nuestra mente actúan de igual forma. Cuando nuestro cuerpo entra en un estado de agitación o estrés, sobrevienen unas emociones que son lo contrario a la serenidad. Podría ser ansiedad, angustia, hasta miedo. Perdemos el control y en esta situación nosotros no podemos tomar el control de nuestros actos. Cuando mantenemos la mente clara y las emociones en calma, podemos tener pensamientos más claros, somos más creativos y también productivos. Para Sócrates era muy importante ser productivo mentalmente. La mente es como una estampida de caballos salvajes. Debe ser controlada y guiada continuamente. Como les decía, siempre hay una batalla interna que debemos nosotros mantener para mantener ese equilibrio, porque fácilmente caemos otra vez en lo contrario. De perseverancia, pereza. Entonces, en algunas otras ocasiones las perturbaciones no se generan en nuestro interior, sino también vienen del mundo externo. Puede ocurrir por una ofensa verbal o física. Podemos ver en la ilustración cuando hay una discusión, la otra persona está más alterada que nosotros. Depende de nosotros, de nuestro control mental ejercitado, claro, ¿verdad? Para calmar a la otra persona. Si nosotros mantenemos la serenidad, podemos lograr eso. La serenidad socrática consiste en el buen orden de la mente, en construir tu propio reino interior y actuar acorde a esos pensamientos, conociéndonos a nosotros mismos y encaminando las acciones cotidianas para alcanzar nuestra misión en la vida. Si analizamos este párrafo por parte, yo encontré dos partes muy importantes. El orden de la mente. Si hacemos una analogía, cuando queremos ordenar una habitación, ¿verdad? Lo que hacemos primero es limpiar esa habitación, ese ambiente. Eliminamos la suciedad, eliminamos todo lo que no nos va a servir y nos quedamos con lo que sí es bueno para nosotros. Si pensamos en nosotros sería eliminar los pensamientos improductivos y quedarnos con los que nos sirven, con los buenos, que son los pensamientos virtuosos, en este caso, ¿verdad? Y el otro punto más importante que me parece que es importante realmente enfatizar es construir el reino interior, nuestro propio reino interior. El sabio no es aquel que construye un imperio externo de opulencia, sino el que en su mente, en su parte interna, primero edifica un mundo de felicidad, de serenidad y también de riqueza. En este caso la riqueza serían las virtudes.
También para evaluar nuestro estado de serenidad podemos hacer estas preguntas internas. ¿Tu objetivo es tener una mente serena? ¿Pierdes el control muy seguido? ¿Podrías practicar la serenidad cuando te enfrentas a una situación complicada? ¿Se entiende? Continuamente nosotros tenemos que evaluarnos. Cuando estamos frente a una situación, nosotros nos enfrentamos a cualquier tipo de situación desde que nos despertamos hasta que vamos a la cama. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos en el trabajo, en el estudio, con personas de diferentes clases de pensamiento a los nuestros. Que nosotros deberemos de pensar si estamos actuando serenamente o estamos perdiendo la calma. Bueno, esta frase de Sócrates engloba bastante lo que es los pensamientos virtuosos. Las verdaderas batallas se libran en el interior. Si nos ponemos a pensar, siempre estábamos hablando de que dentro de nuestra mente tenemos que luchar contra nuestros pensamientos negativos. Y a eso se refiere. Es una lucha continua. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Lilian Escobar. Yo les voy a hablar sobre pensar con filtros del pensamiento socrático. ¿Qué es pensar con filtros? Pensar con filtros es una de las características fundamentales del pensamiento socrático, que nos permiten evaluar a cada uno de nosotros la forma con la que vamos evaluando nuestra forma de pensar. Existen algunos filtros o criterios del pensamiento que son universales, y ellos son claridad, precisión, fiabilidad, profundidad, amplitud y relevancia. Estos filtros